Pues hemos llegado a nuestra tercera sección del programa de serotonina de hoy. Y para desarrollar esta sección tenemos, como cada semana, a nuestro psicólogo José Díaz. Hola José, ¿qué tal? Hola chicos, buenas noches. Hola José, buenas noches. En los programas anteriores hemos estado hablando de los celos. Así que tuvimos ese pequeño parón donde preguntasteis vuestras inquietudes a José y os las contestó. Pero anteriormente tuvimos 3 programas sobre los celos. Y ahora, para ligar un poquito con todo lo anterior, ¿qué nos traes? Hoy hablaremos sobre los crímenes pasionales. Yo creo que es el tema desenlace, ¿no? Podríamos decir que sería como, el desenlace de estos programas anteriores sobre los celos, ya que estaríamos hablando de crímenes pasionales cuando ha habido un homicidio contra la pareja o expareja y este suele ser producido bajo efectos de una gran tensión emocional y donde la causa fundamental suelen ser los celos patológicos. Entonces, por eso decía que estos crímenes pasionales pueden ser como el desenlace de estos capítulos para ver hacia dónde puede desembocar estos celos patológicos. Que no quiere decir que no haya crímenes pasionales que no tengan que ver con celos, pero sí que es verdad que en el mayor de los casos la causa suelen ser los celos patológicos. Entonces, se unen en este perfil del homicida las características personales que estuvimos viendo en anteriores programas, como es la ausencia de autoestima, poca estima a uno mismo, ¿no? Esta carencia en habilidades sociales, la desconfianza en los demás, la inseguridad, etc. ¿Y este tipo de homicidios suele ser algo impulsivo, José? Pues no siempre. La verdad es que no hay datos concretos sobre ello. Sí que es cierto que se dan impulsivamente en momentos de alta carga emocional, y cuando se juntan los factores de riesgo que estuvimos también explicando en anteriores programas. Pero eso no quita que pueda ser algo premeditado, como quien está cumpliendo un deber, ¿no? De que se llega a tener incluso cierto pensamiento de que hay que hacer justicia sobre lo injusto que es que me sean infiel, y que es incluso así como lo justifican muchos hombres, ¿no? He hecho justicia porque ella me era infiel. Entonces los homicidios entre pareja, para que os hagáis una idea, constituyen entre el 10 y un 15% aproximadamente de los homicidios totales. Es decir, de cualquier tipo de homicidio que hay, el 10-15% son homicidios dentro de la pareja. Pues es un porcentaje bastante elevado. Un porcentaje alto, sí. Y normalmente estos homicidios se perpetran con armas blancas y en algunos casos incluso se puede ver cómo ha habido un ensañamiento que puede notar cierta ira, por ejemplo cuando se encuentran víctimas que han aparecido con numerosas cuchilladas. Entonces, en estos casos de homicidios entre parejas, la mujer, para que os hagáis una idea, es la víctima en el 90% de los casos y el hombre es la víctima en un 10% de los casos. Que aquí sería interesante a lo mejor ver incluso cuando la mujer ha sido la agresora, la homicida en este caso, no sea en defensa propia, ¿no? Ver qué ha pasado. Normalmente si es en defensa propia no se considera un homicidio como tal, pero habría que verlo, porque a lo mejor aquí sí que entrarían casos en los que la mujer ha sido víctima de violencia durante muchos años y algún día puntual haya premeditado, ¿no? Todo el tema impulsivamente haya sucedido que haya acabado matando al marido, pero sin que ese día hubiera pasado nada. Entonces, claro, en ese caso, en ese día concreto no hubiera sido defensa, aunque bueno, lleva una trayectoria. Lleva una trayectoria, entonces ahí dependería un poco de cómo ella lo pueda argumentar, cómo lo pueda justificar y ver a ver un poco qué decide el juez en ese caso. Pero sí que es cierto que no sé muy bien ese 10% si son casos exclusivos en los que realmente sí que ha habido, por ejemplo, una infidelidad por parte del hombre y este 10% de mujeres ha querido acabar con la vida de su marido. No lo sabría muy bien, la verdad. No tengo esos datos en realidad, concreto. Si miramos las estadísticas, son espeluznantes. Que el 10-15% de los homicidios totales sean crímenes pasionales y que de estos 10-15% de los totales, el 90% sean casos de hombres que acaban matando a sus mujeres o a sus parejas, me parece espectacular. Sí. Por desgracia es algo que sigue pasando y que no ha bajado mucho. No es un porcentaje que haya disminuido mucho. La verdad es que sí, que es una pena y bueno, que al final también ver cómo un poco las nuevas generaciones también están creciendo con tanta violencia y que tampoco estamos arreglando nada, ¿no? De momento no. O sea, se hacen cosas, pero no las suficientes. Y José, en estos casos de infidelidades, el amante de esta pareja, ¿no? Cuando estamos hablando de estos crímenes pasionales, también sale damnificado, también es asesinado. A ver, en la mayoría de casos, solo la pareja es la víctima, pero sí que es cierto que a veces sucede que el homicida puede matar a los dos, pero es más bien poco habitual. El agresor piensa que es ella quien tiene la responsabilidad de lo ocurrido
y entonces además matándola a ella se evita que pueda haber futuros rivales. Entonces aquí aparecen estos términos que hemos ido hablando de posesión, ¿no? Y todo este tema. Pero como digo, a veces sí que las víctimas pueden ser ambas, o incluso el propio sujeto, ¿no? El propio homicida, por ejemplo, en forma de suicidio. Que a veces me sorprende esta paradoja suprema de los celos patológicos, ¿no? Esto de matar en nombre del amor. No sé si lo habéis escuchado alguna vez esto. Sí, a veces ya lo he escuchado de la quería tanto que es que no la podía ver con otro, no podía estar con nadie más, pero yo sin ella tampoco quiero existir. Imagínate la justificación que yo tengo que hacer para no sentirme como una mierda por haber tenido que matar a la persona que supuestamente quería, ¿no? Es que además en muchos casos, incluso, bueno, no sé si son muchos casos, pero sí que se ven a veces, que incluso acaban matando a la pareja y matan también a los hijos y luego se suicidan. Que te da de pensar, te podías haber suicidado tú directamente, ¿sabes? Yeah. Claro, pues que aquí el tema es que a veces incluso a veces piensan en que ya se van a suicidar porque saben que no van a poder vivir con la culpa, o incluso a veces lo hacen impulsivamente por las consecuencias que va a tener el hecho de haber matado a una persona, ¿no? ¿Y esto ir a la cárcel y tal. ¿Cómo se podría solucionar de forma preventiva? Ampliando la educación emocional. Mucha educación, construcción social, trabajo de masculinidades, porque aquí, bueno, muchas cositas que hemos ido hablando y sobre todo, pues, ir a terapia. Importante. Claro, a nivel preventivo es mucho, o sea, intentar hacer muchas dinámicas sociales. Por ejemplo, en Barcelona intentamos hacer en todos los barrios de Barcelona muchísimos talleres y cosas para concienciar a la sociedad, ¿no? Al pueblo. Sobre las masculinidades, pues sobre todo nosotros nos dirigimos mucho al género masculino porque es quien tiene un poco la clave de poder parar todo esto. Bueno, la estadística sí lo confirma, ¿no? Básicamente, sí. Pero bueno, sí, o sea, la idea, claro, en un mundo utópico, lo mejor sería que en la escuela se añadieran asignaturas de gestión emocional, de masculinidades, intentar que no haya tanta desigualdad entre géneros, ¿no? Pues cosas muy preventivas que puedan dar como una solución muy directa a los menores para que crezcan, ¿no? Con ciertos ideales, pero cosa que ahora mismo pues no existe. Bueno. Entonces es complicado. Esperemos en la que esperemos que de aquí no mucho deje de ser una utopía. Yo de momento lo veo complicado. Y podamos seguir trabajando. Pero espero que sí que cambie, pero de momento lo veo complicado porque como al final estoy bastante metido en Claro. eso y lo veo difícil, ¿no? Porque aún seguimos en una estructura muy patriarcal que cuesta muchísimo de cambiar. Cuesta muchísimo de cambiar. Chicos, para ahora tenía preparado un pequeño texto, como leí en algún programa anterior, así que si os parece os lo voy a leer, ¿vale? Es un caso real, entonces os voy a dar la lectura y me decís a ver qué opináis sobre esto, ¿vale? Pilar, una mujer de 59 años, decidió, tras mucho pensarlo, acudir en busca de ayuda a un servicio de tratamiento para mujeres maltratadas. Su situación con Cristóbal, su marido, se había vuelto insostenible. Las palizas eran constantes, sobre todo cuando Cristóbal bebía en exceso, hecho que ocurría casi todos los días, y le reprochaba que hubiera estado con otros hombres. Sus dos hijos, de 20 y 25 años, hacía 2 años que habían abandonado el hogar porque no podían soportar la situación. Esto había convertido a Pilar en el objetivo de todas las frustraciones que Cristóbal tenía fuera de casa. Las palizas, motivadas por los celos, eran constantes. Por ello, sin que su marido se enterara, comenzó a recibir apoyo psicológico en un centro especializado. Durante los 5 meses de tratamiento fue cobrando una especial fuerza la idea de separarse. No se atrevía a dar el paso definitivo e interponer una demanda de separación por miedo a recibir otra paliza. Finalmente, acompañada por su hermana y su cuñado, se lo planteó a Cristóbal y abandonó el hogar. Desde entonces, comenzó a vivir con su hermana hasta buscar un sitio definitivo donde establecerse. A pesar de alejarse de la situación de maltrato, la separación resultó muy dura para ella, puesto que llevaba 32 años casada con Cristóbal. Le tenía, aun con todo, un cierto cariño y sentía pena por él. A pesar de la separación, no se libró del acoso de su marido. Las llamadas telefónicas eran constantes y en ellas le reprochaba que le había abandonado para estar con otros hombres. A Pilar le dolían estos comentarios, puesto que su marido seguía sin entender que el problema eran sus celos y el maltrato que él ejercía hacia ella. Sin embargo, él estaba convencido de que ella le había abandonado por otro hombre. Esto le hacía hervir por dentro y no lo podía soportar. Escribía cartas a Pilar con frecuencia en las que la amenazaba de muerte. «Antes muerta que con otro», era la frase que se repetía en todas ellas. Cristóbal no dejaba de imaginarse a su mujer con otro hombre, y este tipo de pensamientos le reconcomía. Un mes después de separarse, al salir de trabajar,
Pilar se dirigía a casa de su hermana. Sin que ella se diera cuenta, Cristóbal le seguía con un cuchillo de grandes dimensiones. En un momento de descuido, cuando estaba llegando al portal donde vivía con su hermana, se acercó por detrás, la agarró fuertemente y le asestó 4 cuchilladas mortales. Cristóbal salió huyendo y se tiró desde un puente a la autopista. Pues yo tengo que decir que después de escuchar este relato se me ha puesto la piel de gallina, porque seguro que es el relato de muchísimas mujeres en España y en el mundo. Y la verdad es que es triste que no haya mecanismos o que los mecanismos sean insuficientes para poder frenar estos comportamientos. Porque ella ya había dado el paso de separarse, se había distanciado, estaba viviendo con su hermana, ya no vivía en el mismo hogar incluso, y aún así el resultado ha sido el mismo. Efectivamente. También la indefensión, ¿no?, que sentirá una víctima. Y tanto. Ya desde el momento que decide separarse, ¿no?, aunque pues se intenten poner muchos medios, parece que siempre son escasos, ¿no? El vivir con miedo, ¿no? Que al final es sobrevivir, como aquel que dice. Es complicado. Y sí, es muy triste, pero es real, ¿no? Y seguro que habéis escuchado historias como estas en la televisión también. Y como ya habéis supuesto, ¿no? No es un caso que sea poco habitual. Y sí, es verdad que se toman pocas medidas, sobre todo cuando se hace una valoración de riesgo y se ve que no hay suficiente riesgo como para poner, por ejemplo, órdenes de alojamiento y tal, ¿no? Esto es algo que a día de hoy, como prevalece la presunción de inocencia en nuestro país, que es un derecho, ¿no?, fundamental de cualquier persona que entra en un proceso judicial. Entonces, en estos casos, para que haya una orden de alejamiento, por ejemplo, tiene que haber por parte de la víctima una denuncia. Es decir, es difícil que una jueza o un juez ponga una orden de alejamiento si la víctima no lo ha interpuesto, no lo ha pedido. Entonces, en estos casos yo animo a las mujeres a que no tengan miedo a poner una orden de alejamiento, porque va a ser la única prevención, la única seguridad que van a poder tener, que eso no quita que no se la pueda saltar, pero sí que es verdad que a muchos hombres, pues antes de saltarse se lo pensarán 2 veces, ¿no? Porque sí que saltarse una orden de alejamiento tiene unas consecuencias muy graves a nivel penal. Entonces, poner órdenes de alejamiento, sí que es cierto que van a necesitar algunas pruebas para decir por qué, ¿no? Porque estoy privando a una persona de moverse por su espacio libremente. Entonces, los jueces también se lo piensan mucho antes de dar el ok a una orden de protección, una orden de alejamiento. Pero bueno, oye, al menos intentarlo. Y más en casos donde exista cierto riesgo para la víctima, ¿no? Y también, aunque sea en mucho menor porcentaje, ¿no? Has hablado del 90 y del 10, también aquellos hombres que que estén recibiendo un maltrato, ¿no?, dentro de su relación, que tampoco se avergüencen de ello, o sea, que sean capaces también de denunciarlo. Esto también va en contra, ¿no? El tema, como hablábamos antes, ¿no?, de esta figura del hombre, claro, que muchos hombres no que se puede temen, ver como alguien débil. Efectivamente. También lo que pasa, y muy relacionado con lo que comentábamos y con ese miedo a denunciar, es que sí que he podido recoger una estadística desde el Ministerio de Igualdad, donde se veía, ¿no?, que 692 personas fueron asesinadas por sus parejas, pero hay unos números muy alarmantes de como 253 en caso de personas que murieron a cargo de sus exparejas y 187 que eran parejas que estaban en fase de separación. Es decir, ya no es solo dentro de la pareja, sino una vez decides romper la relación. Romper esa relación es más de la mitad de los casos totales de asesinatos. Entonces, esperamos, ¿no?, que aquí en el futuro y hacia adelante esta protección a las víctimas, cuando ya han sido capaces de dar el paso y de separarse, sea real, para que estos números no vuelvan a producirse. Es que es complicado, porque también el proceso judicial que se sigue victimiza muchísimo más, porque la víctima tiene que, por ejemplo, una mujer que es víctima de violencia de género, por ejemplo, tiene que pasar por muchas capas, por muchos filtros, por muchas personas y profesionales diferentes explicando una y otra vez la misma historia, ¿no? Y con todo eso, todo lo que supone para la víctima tener que hacer eso. Entonces, claro, aquí se están buscando ahora nuevas vías para que, por ejemplo, se grabe de alguna manera, para que eso se pueda enseñar a todos los profesionales sin que eso tenga que suponer revivir todo eso, efectivamente, porque hay muchas mujeres que al final no denuncian por eso, por tener que pasar por todo el trámite, todo lo que supone ir a juicio, ver a la persona, una persona que quieres realmente, ¿no? O sea, es un proceso muy duro.
Pero sí que es cierto que hay que tomar medidas. Llega un punto, ¿no?, en el que la situación se vuelve insostenible y hay que tomar ciertas decisiones, por muy duras que sean. O al menos intentar cada vez más ser más previsores, que es muy difícil esto, pero yo espero que con el tiempo, al menos las nuevas generaciones, se vean capaces de poder identificar estas relaciones un poco más tóxicas o relaciones donde pueda haber violencia y que tengan esa capacidad para poder escapar antes de que vaya más esa relación, ¿no? Antes de que estén enganchados. Es que no debemos olvidar que al fin y al cabo hablamos de estadísticas como si fuera cualquier cosa y ya estamos acostumbrados a hablar de estadísticas y decimos porcentajes o decimos números totales y parece que no es nada porque ya estamos como insensibilizados en ese sentido, pero estamos hablando de 1000 personas que han muerto a manos de sus parejas. Y estas 1000 personas son 1000 vidas con sus hijos, sus hermanos, sus amigos. Todo su entorno. Y todo su entorno. Y son cifras que lamentablemente no dejan de aumentar. Uh-huh. Y José, un poco para terminar también, no sé si nos tienes preparado algo, pero también podrías, estas mujeres, ¿no?, que están siendo maltratadas, o estos hombres, ¿dónde pueden dirigirse? ¿A qué número pueden llamar? ¿Hay un número de atención? Pues sí, pues bueno, supongo que todo el mundo, o la mayoría de mujeres lo conocerán, que es el 016, ¿no?, el número de atención a la mujer, que aquí pueden llamar para pedir información, para ver cómo es el proceso, para que hagan también un acompañamiento a estas víctimas de violencia. Eso es un servicio especializado en eso. Luego también quería aprovechar, hablando de esto, 2 centros que trabajan en los diferentes barrios de Barcelona, que precisamente lo que hacen es el postdenuncia, ¿no? Es decir, ha habido ya una denuncia por violencia de género y son centros que se ocupan de la víctima para ofrecerles apoyo, asesoramiento psicológico, incluso procesos terapéuticos, ¿vale? Estos son el PIAT, Puntos de Información y Atención a la Mujer, ¿vale? Lo podéis buscar internet, PIAT. Bueno, os dejo el número, es 900-922-357. Y aquí ofrecen muchísima información y mucho apoyo terapéutico para las mujeres que quieran recibir algún tipo de proceso o que estén en una situación de desestabilidad emocional, etcétera. ¿Es un servicio exclusivamente para mujeres? Este es exclusivamente de mujeres. Okay. ¿Vale? Se llama Punto de Información y Atención a la Mujer. Y luego tenemos el SARA, que el SARA es el Servei d'Atenció i Recuperació i Acollida. ¿Vale? Aquí pasan las mujeres que han sido víctimas de violencia y en este centro es específicamente para hacer un proceso terapéutico, o sea, tanto individual como grupal, con mujeres que han sido víctimas de violencia, y animo muchísimo a las mujeres para pasar por aquí. Tengo compañeras que trabajan en este servicio y es un centro súper potente y súper chulo para trabajar, la verdad, con mujeres víctimas que se sienten muy acogidas. Creo que también hacen algo con jóvenes que han recibido violencia familiar, si no recuerdo mal. El número es el mismo que el del PIAT, ¿vale? Es el número de Feminismes de l'Atenció a Ciutadania, Recuperació i Acollida. Creo que era 900-922-357. Es el número general para todo este tema de violencias, ¿vale? Perfecto. Y nada, quería acabar, antes de pasar a la parte final, volviendo un poco al tema de los celos, pero para ir terminando y haciendo un poco revisión de todos los programas anteriores, bueno, este incluido, ¿no?, que una persona que tenga estos celos patológicos no significa necesariamente que tenga que seguir en esta situación de manera indefinida. Afortunadamente, la investigación en el ámbito de la psicología clínica ha aumentado mucho en esta área y existen tratamientos muy eficaces para poder combatir esos pensamientos de celos, ¿no?, y rebajar ese malestar que ocasiona en el celoso y por ende también a la persona que recibe esos celos. Por eso animo también a todos y todas aquellas que hayáis podido sentir o que os identificáis en algunas de las cosas que hemos podido comentar en estos programas, en que podáis buscar ayuda, ¿no?, ya que las consecuencias a medio y largo plazo que pueda tener este sentimiento en vosotros realmente puede ser muy devastador. Totalmente de acuerdo, José. Gracias por toda la información, ¿no?, que nos has ido trayendo. ¿Y con qué vamos a concluir el programa de hoy? Pues mirad, hablando de violencia de género, ¿no?, os voy a dejar con un pequeño cuento, que, bueno, lo voy a dejar un poquito en abierto, ¿no?, a la reflexión de cada uno. Vale, de acuerdo. Este cuento se llama En el espejo, el autor es Luis Pisa Tolosa, y procedo a leer. Diego era un niño de 7 años, vivía en un barrio de una gran ciudad, tenía muchos amigos y una gran familia. Era hijo único, por lo que en casa no tenía con quién divertirse. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba mucho y solía llegar tarde. Pero eso sí, no faltaba ningún desayuno con él y su madre. Mamá era todo ternura y papá era un poco más frío, pero no por ello le quería menos. Era un día de febrero cuando se levantaron los 3 y ocurrió algo que él nunca había visto. Mamá llevaba un ojo morado. Diego preguntó: «¿Qué te ha pasado, mamá?». Pero papá interrumpió rápidamente y le dijo: «Nada, Diego, es algo normal,
Pero todos los desayunos empezaron a hacerse extraños por la apariencia de mamá y por el silencio. Un día mamá despertó con el labio partido y Diego preguntó: «¿Qué te ha pasado, mamá?». De nuevo irrumpía papá: «Nada, Diego, es algo normal». Pasaban los días y mamá se levantaba con golpes en el cuerpo, en las mejillas, y Diego quería saber: «¿Qué te pasa por las noches, mamá?». Mamá callaba y papá decía: «Diego, no pasa nada, es algo normal». Un día papá apareció en casa antes de lo normal. Había discutido con unos hombres y llevaba el labio partido, los ojos hinchados y morados, y el brazo no le paraba de sangrar. Diego no preguntó, lo cogió de la mano y de la otra cogió a mamá. Los llevó al espejo y le dijo a papá: «No te preocupes, no es nada, es algo normal». Con este cuento cerramos hoy tu sección. Dejamos que cada uno o cada una lleve sus propias reflexiones a casa. Muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, chicos. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, José. Hasta la semana que viene.